Bien. Muy buenos días. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule y su Escuela de Kinesiología les da la más cordial bienvenida a la segunda jornada del segundo Congreso de Kinesiología, Movimiento como un Derecho. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy desde el campus San Miguel UCM Talca y a quienes siguen este evento en línea en esta jornada matutina. Saludamos el día de hoy a los presentes, partiendo por el director de Departamento de la Escuela de Kinesiología, el doctor Jorge Fuentes. También saludamos al director de Escuela de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule, señor Gerardo Pizarro, y a nuestros auspiciadores, Kinegan Inf Medical, por su gran colaboración. Kinegan se encuentra con un stand disponible en la entrada del Congreso, así que les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por su colaboración. Bien, muy buenos días. Invitamos al estrado en estos momentos al doctor Jorge Fuentes para dar las palabras de bienvenida y describir la jornada del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Bravo verlos nuevamente acá el día de hoy. Estoy acá para darles las palabras de bienvenida a esta segunda jornada de actividad de este Congreso de Kinesiología, segundo Congreso de Kinesiología. Como ustedes saben, tiene el moto o el motivo del movimiento como derecho, ¿ya? Ayer tuvimos una jornada bastante interesante, diversa, donde se abordaron aspectos bien particulares respecto del derechos sociales, ¿cierto? La primera parte. Hablamos mucho también, entendimos el concepto de discapacidad y todas sus ramificaciones también respecto de estos derechos sociales. Y finalmente la tarde la clausuramos con una tremenda presentación en lo que es, ¿cierto?, la rehabilitación oncológica, ¿ya? Así que ayer fue un día muy, diría yo, exitoso en términos de los temas vistos. La discusión, una muy buena audiencia también. Y que esperamos que este día sea el corolario de una jornada importante, ¿ya? El día de hoy, durante la mañana, vamos a tener actividades también diversas, ¿ya? Vamos a comenzar, como ustedes ven ahí ya proyectado, con el tema que dice impacto en el diagnóstico y la terapéutica, además de la investigación clínica en rehabilitación. Esto está a cargo de la doctora Birgit Fox-Kier, espero haberlo pronunciado bien. Ella nos va, ¿cierto?, a hacer una inmersión sobre esta importante área en lo que es particularmente el campo del músculo esquelético. Esperamos con ansia, ¿cierto?, la presentación de ella. Posterior a esta presentación, vamos a tener una actividad, diría yo, bien significativa desde el punto de vista de nuestra experiencia local. Y aquí el doctor Paul Medina nos va a acercar y nos va a presentar lo que ha sido esta experiencia de la kinesiología en el aprendizaje y servicio para contextos de dependencia, localizadas en las comunas de San Clemente y Talca. Es una experiencia bastante cercana, bastante propia, así que es muy importante poder disfrutar de eso. Donde también se va a dar, ¿cierto?, alguna acercamiento a lo que es esta transformación de un modelo epistemológico propio, ¿ya? Va a estar muy interesante y también agradecemos la participación del doctor Medina el día de hoy. Y finalmente, para terminar la mañana, antes de lo que puedan ser todas lo que son las presentaciones, tanto de póster como orales, tenemos una mesa redonda, distintos expertos en el área que van a abordar la temática del movimiento humano como derecho, ¿no? Así, todo lo que son también las implicancias y cómo nosotros desde nuestra disciplina vemos ese fenómeno. Esta mesa redonda la compone la magíster Ana Calle, la colega Nanet González, también el doctor Máximo Escobar, que está también acá con nosotros hoy día, y también lo que es el presidente del Colegio de Kinesiólogos, también que va a estar presente en esa actividad de discusión de mesa redonda. Paralelamente a la mesa redonda, vamos a tener la presentación de la modalidad de póster afuera, ¿ya? Así que va a ser en sentido paralelo esas dos actividades. Y terminando esta actividad, cerca más o menos a las 11:30, deberíamos dar comienzo
también a un componente central de lo que es este congreso, que es la presentación de los procesos investigativos, ¿cierto?, que llevaron a estos trabajos libres a ser enviados y a ser presentados hoy día durante la mañana, ¿no? Esa es básicamente la programación para la mañana, ¿ya? Esperemos tener una muy buena audiencia, una buena cantidad de preguntas y una gran dinámica de trabajo que nos permita sacar el máximo provecho al día de hoy. Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Fuentes, por sus palabras. Y vamos a dar inicio a esta jornada con la exposición de la doctora Bridget Holmes Cruz, fisioterapeuta, magíster en terapia física y doctora en ciencias clínicas de la Universidad del Sur de Dinamarca. Se desempeña en el Instituto de Medicina del Deporte de Copenhague, la Universidad del Sur de Dinamarca y el Hospital Bispebjerg de Copenhague. Sus líneas de investigación son ciencias de la rehabilitación, lesiones de hombro y especialista en ultrasonografía musculoesquelética. Cada asistente podrá realizar preguntas a través de Teams y realizarlas a viva voz al final de la actividad. Así que le damos la bienvenida. Just giving you the welcome, professor, from all the way from Denmark. Nice to see you. Everybody's here is listening to you right now. Thank you. Good morning, everyone. Thanks for the invitation. I've been looking so much forward to this talk. I will have two main tracks, which is movement as a right, and then I was assigned to the title Impact on Diagnostic, Therapeutics, and Clinical Research in Rehabilitation. Bien, la profesora dice que su charla va a contemplar dos temas. El primero, que se relaciona con el derecho de movimiento y cómo se aborda desde la realidad en Dinamarca. Y también una segunda parte en donde va a conversar sobre el impacto ultrasonido, impacto en el diagnóstico terapéutico y la investigación clínica en rehabilitación. Yes. So I understand that you in Chile are discussing the possibility to include movement as a right, as a constitutional right, and people's rights to maintain their functionality and movement. Bien, la profesora expresa, ¿verdad?, esta nueva forma que está desarrollándose en Chile respecto a estas nuevas tendencias y cambios desde el aspecto constitucional y, en este caso, cómo el movimiento debiese ser parte de él. And that this would be achieved through a law guaranteeing free access to physiotherapy and rehabilitation services. And I also understand that this is currently limited in Chile, as it covers a few sessions and has to go through the physicians. Bueno, y expresando eso, ella también conoce la realidad de acá, como en Chile hay una limitación respecto a las sesiones de intervenciones terapéuticas que tiene el kinesiólogo y, ¿verdad?, cómo queda supeditado a la orden médica. And with that in mind, I will describe the conditions in Denmark for you. Por lo tanto, teniendo en consideración la realidad de la kinesiología en Chile, ella va a presentar la realidad en Dinamarca. Denmark is one of the world's most outspoken democracies. In the 1930s, the modern welfare society was founded and gave the Danes fundamental, profound rights, including healthcare. Entre las características de la realidad de Dinamarca es que es una de las sociedades más democráticas, y dentro de eso está la construcción de, por ejemplo, una sociedad con un welfare o con una bienestar, muchas gracias, a nivel de la sociedad.
Yeah, so we have free healthcare in Denmark. It's paid through a high tax level. It means that we have free hospitalization, free doctor's appointments, but actually only subsidy for dentists. And then we have an organization, a governmental organization called the Danish Health Authority. And I'll just move on a bit here and also mention that we have access to physiotherapy, both free and subsidy, and I will dig into that. And I mean, I just want to compare a little bit and remind you that Denmark is only 5.8 million people and 43,000 square kilometers, whereas I looked up, you are 90 million and 750,000 square kilometers. So we are a small country. Claro, lo que dice la profesora es respecto a la realidad en Dinamarca, por ejemplo, que la salud pública es gratuita, ¿verdad? Todo se paga a través de los impuestos, los hospitales, las consultas médicas, todo es gratuito, salvo la odontología. Por otro lado, tienen un órgano que se encarga de controlar esto, que es el órgano estatal de salud de Dinamarca. Además, hace alusión a cómo la fisioterapia es gratuita y está al alcance de todos. Y es importante también que, dado esta realidad de Dinamarca, considerar las diferencias en la población, en donde en Dinamarca hay alrededor de 5 puntos y algo millones de personas, donde en Chile ya estamos cerca de los 20 millones. Yeah, so the mission of the Danish health authorities is to convey knowledge to the population and the authorities on the health status of the Danish population and health-related risk factors and the prevention of unhealthy lifestyles by promoting structural preventive interventions that can support and promote healthy choices. Por lo tanto, el órgano que está a cargo de la supervisión de esto, que es el Danish Health Authority o la Autoridad Danesa de la Salud, trata de, o como objetivo tiene, el entregarle la información al público en lo que respecta a la salud, el bienestar, la toma de decisiones adecuadas respecto a la realidad que existe desde salud mental, bienestar físico, ¿verdad? Control de tabaco o narcóticos. And in the health promotion packages, as you can see here from the slide, we have a wide range of focus areas, and it's including, but not limited to, as you see here, alcohol, child and adolescent health, environmental, inequality in health, and as you see, the highlighted one, the physical activity part that I will go more into today. Dentro de las áreas de foco en donde esta autoridad danesa de salud entrega información y prevención, se refiere a las áreas de alcoholismo, ¿verdad? Por ejemplo, el área de salud del infante y del adolescente, salud medioambiental, y en lo que se va a enfocar la profesora particularmente dentro de todo este paquete de acciones preventivas promocionales es la actividad física. The Danish Health Authority works to promote physical activity by providing guidance to the public as well as health professionals. And they collaborate with other national stakeholders and represent Denmark in international networks such as the Health Enhancing Physical Activity, it's called HEPA, and WHO. Entonces, por lo tanto, respecto a la actividad física, la Autoridad Danesa de Salud trabaja en la promoción, ¿verdad?, hacia el público, hacia la población, de este tipo de guías,
respecto a la actividad física. Esto no solo es a través de la autoridad danesa, también existen colaboraciones con interesados a nivel nacional y también internacionales, como es la Health Enhancing Physical Activity, que es una entidad internacional, y también la Organización Mundial de la Salud. And the research categorized physical activity into moderate intensity physical activity that requires a moderate amount of effort and noticeably accelerates the heart rate, and the vigorous intensity physical activity exercise that requires a large amount of effort and cause rapid breathing and a substantial increase in heart rate. So it's divided into two. Por lo tanto, el foco dentro del área de la actividad física es efectivamente esta actividad física de moderada intensidad que genera una cantidad de esfuerzo notable, ¿verdad? Con una aceleración de la frecuencia cardíaca, pero también se enfocan en la actividad, el ejercicio físico vigoroso, ¿verdad? Que requiere ya un esfuerzo aún mayor y efectivamente, además de la frecuencia cardíaca, también se ve un aumento en el ciclo ventilatorio como parámetros de referencia. And the Danish Health Authority recommend activities for all ages. As you see here, we have children, small children, we have adolescents, we have adults, 65 years and older, and also for pregnant women. And as an example, for adults, we should be physically active for at least 30 minutes per day, and the activity should be of moderate to vigorous intensity. Por lo tanto, estas recomendaciones van enfocadas no a un rango etario en particular, sino durante todo el ciclo vital, como pueden observar en la diapositiva, desde niños de 0 a 4 años, pasando por adultos entre los 18 y los 64, hasta adultos mayores y mujeres en periodo de embarazo. Para adultos es recomendado al menos 30 minutos al día de una actividad de moderada a vigorosa. And secondly, we should engage in physical activity of vigorous intensity at least twice a week for at least 20 minutes to maintain or improve physical fitness and flexibility and increase muscle and bone strength. También otro punto es poder tener actividad vigorosa al menos 2 veces a la semana por 20 minutos, esto con el objetivo de poder mantener un fitness, un bienestar físico, ¿verdad? Flexibilidad y aumento de la fuerza de músculos y huesos. And all these moderate intensity physical activity comes in many forms. For example, it could be cycling, it could be brisk walking, it could be dancing, gardening, and domestic chores, whereas vigorous intensity physical exercise would be more fast cycling, fast swimming, running, aerobics, and competitive sports such as football and basketball. Considerando estas dos áreas de intensidad moderada y vigorosa, cuando se habla de intensidad moderada, podemos ver, como sale en la diapositiva, distintos tipos de actividades físicas que se pueden realizar a través de la población. Es importante también considerar que cuando se habla ya de una actividad o de una intensidad vigorosa, estamos hablando de que el ejercicio físico debe darse en condiciones bien particulares y bajo situaciones como es correr muy rápido, pedalear muy rápido o jugar deportes, ¿verdad?, de exigencia como fútbol, básquetbol, etc. And here you see pictures of examples of all the communities that are created in Denmark to try and enhance the need, or to enhance the chance that people will meet and gather around physical activity.
Y en las imágenes mostramos la realidad de la población danesa, en donde se buscan distintas instancias para poder realizar estas actividades físicas, ejercicio físico, y una de las preocupaciones es efectivamente tener esto como un punto de convergencia para la comunidad. And this is another example. In Denmark, we have bike paths everywhere. That's in the big cities, in the smaller cities, on the countryside. And I mean, if we were China, we would have more bikes than China. But at least we have all these bike paths. And when you see a traffic light, we also have traffic lights for bikes. Bueno, y una de las realidades es el ciclismo y las ciclovías, que se encuentran a través de todo el país, desde ciudades grandes a ciudades pequeñas. La profesora hace alusión a que si ellos fueran como China, en población tendrían más bicicletas que en China, y que efectivamente se ha generado toda una cultura desde lo que significa, por ejemplo, tener semáforos para el control de las ciclovías. And another example here is that already from you are a small child, you are welcoming or welcome to join all these playgrounds that are also everywhere in parks and in streets. And I mean, it also enhances the physical activity from already when you're a small child. También encontramos desde otro rango etario, por ejemplo, con los niños, en parques, en las diferentes zonas de la ciudad, todo este tipo de juego que mejora, ¿verdad?, la actividad física e incentiva a estos niños y a la comunidad en sí a participar en torno a estos playgrounds o áreas de juego. And there are many initiatives throughout the society. The DHL Relay is the world's largest run with more than 200,000 participants. The DHL Relay message is, with us, we run the baton for our customers every day, all year round, all over the world. And when the DHL Relay is run, not only is the dispatch handed over, but also an expectation and trust that the next runner in line will do his best for the team. And this symbolism can be transferred directly to the DHL. So DHL, the company you probably know, is the main sponsor of this run, and then other private funds. And as you can see from the slide here, it's actually 3.5% of the Danish population that participate in this run every year. Así como veíamos las ciclovías y los parques de juego, también existen eventos deportivos que reúnen a la población. Una de ellas es el DHL, la corrida de DHL, auspiciada por la marca, que es la más grande del mundo. Invoca alrededor de 200.000 personas, la cual es más o menos una proporción respecto a la población que participa en este tipo de actividades, o en esta corrida en particular, de 3,5% de la población danesa. Este tipo de actividades, auspiciadas en este caso desde los privados, también vienen a ser una parte fundamental respecto a las actividades físicas de la población. Another example is that our Royal Highness Crown Prince Friedrich, our future king, when he celebrated his 50th birthday in May 2018, he started an event called Royal Run, and it was his wish to encourage people to be physically active on this day and in general. And it's funded by 3 large private funds in Denmark, and the Crown Prince is protector of the organization behind it, and it's called Move for Life. También otro evento que se realiza es la corrida real, que como historia tiene que fue creada el 2018 por su Royal Highness, su Alteza Real, el príncipe Frederick, futuro rey de Dinamarca, el cual en su cumpleaños número 50 quiso comenzar con este evento. La corona real está detrás, en este caso, de la organización Movement for Life o Movimiento por la Vida,
la cual ha ido desarrollando este tipo de actividades desde el 2018 en adelante. The Move for Life is a vision that wants Denmark to be the world's most sports active nation. And now I'll just keep it a little brief here, but the overall goal is, of course, to increase the opportunity to practice sports and exercise throughout Denmark. Pues el objetivo que tiene la organización Move for Life o Movimiento por la Vida es que Dinamarca sea el país el país más físicamente activo del mundo. Esto lo hace a través de la entrega de diferentes oportunidades de desarrollar esta actividad física a través del deporte, en la naturaleza, a través de diferentes rangos etarios como los adultos mayores. Okay, and now I want to move from the community-based initiatives to the rehabilitation part. And I'm aware that Denmark, as a welfare state and an outspoken democracy, is a role model. And there are many years of work and experience deeply rooted in our welfare society that make all this possible. However, we are still trying to improve the health services anyway. Ahora pasamos de las iniciativas de la comunidad, pasamos a la realidad del sistema de salud de Dinamarca. Dinamarca entiende que es un punto de referencia respecto a como democracia, ¿verdad? Como sociedad enfocada en los diferentes aspectos, como en la salud, pero sin embargo no se queda tranquilo con eso, sigue tratando de mejorar las condiciones que ya son buenas. The average life expectancy in Denmark is now 79.5 years for men and 83.6 years for women. And this corresponds to an increase of 0.0 years for men and 0.40 for women the last year. And as you see from the curve here, you see that the average age or years are increasing. And the COVID-19 pandemic that hit Denmark in the spring 2020 has thus not affected the mortality to such an extent that the development deviates from the general trend since the beginning of the 1990s, when average life expectancy has increased almost every year. En la diapositiva podemos ver una gráfica de la realidad de la expectativa de vida de los daneses, la cual en los hombres es de 79,5 años y de las mujeres es 83,6 años hasta la fecha. Ha habido un aumento de 0,2 años en los hombres y 0,4 años en las mujeres por año. Professor, could you repeat the last part about the pandemic? The last part about the COVID-19 pandemic is in the lowest part of the slide. So it's just basically that you would think that the pandemic could decrease the average age, but it didn't have any impact. Por lo tanto, también como podemos observar en esta gráfica, respecto a lo que ocurrió con la pandemia del COVID en el 2020, en el caso de la realidad danesa no afectó esta tasa. So as the population in Denmark live longer, the demand for rehabilitation has increased, and the evidence is rapidly growing. However, health strategies receive less attention than treatment. And if we look into the field of what is being researched and how has it developed in Denmark the past 20 years, we see that the types of studies performed on rehabilitation published, and if you look in the bottom here, you may see that it's especially cohort studies and guidelines and qualitative studies. And if we look among which study groups has rehabilitation research been published, then it's
mainly, I mean, the biggest parts are within cancer area and in the musculoskeletal area. And if we look at which institutions have been involved in the rehabilitations, it's mainly universities here, and then it's hospitals. And when I say hospitals here, it's because we have these huge university hospitals, and that's where I'm also affiliated to. So a lot of research are performed here. So as you see here, Professor, just Yeah. 1 second so I could translate that. Yeah, but it's just the last thing. The thing is just so as you see here, and so that takes me further. The municipalities are not involved in a lot of research. That's really the point of it. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces en esta diapositiva lo que podemos observar es que efectivamente como ha habido un aumento en la expectativa de vida en la población danesa, esto no ha quedado exento de dificultades, dado que se han tenido que dar enfoque a esta población que ha ido en aumento. Lo que muestra la profesora acá también son los diferentes estudios y las áreas de estudio en donde se han ido desarrollando toda esta investigación, entendiendo que inicialmente, respecto a las temporalidades, los estudios se enfocaban mucho más en lo que era la enfermedad y hoy en día se están enfocando también, no solo en eso, sino también en lo que es la construcción, por ejemplo, de guías y de protocolos, ¿verdad?, respecto a la salud y a la prevención. Lo otro también es que la mayoría de las instituciones que también trabajan en esto son hospitales, son universidades, y la convergencia de dos en estos hospitales, universidades, ¿verdad?, donde se juntan ambos, que es el caso donde la profesora trabaja. Y podemos ver, ¿verdad?, que no es un rol solo del gobierno, sino también de las instituciones. So as an attempt to change the rare municipal involvement in rehabilitation, research and new initiatives has been introduced in the second large city in Denmark here in 2022. And as you see here, they're trying to say human first and to not look into the process and not look into the sectors, but just basically think about the human. Una de las iniciativas más nuevas que se ha desarrollado en esta área es la iniciativa de Human First o el ser humano primero, el cual se aboga a no enfocarse en los procesos de los cuidados o de la salud, no enfocarse en los sectores respecto a la salud, sino enfocarse como el ser humano como un punto de convergencia de todo esto. And I think I'll just jump over this because otherwise we'll be really, really late. But this is basically about how you can try and change into an innovative collaboration that will take the patient through the system, integrating interdisciplinary and cross-sectional knowledge and sharing. Esta imagen simplemente resume o sintetiza el proceso que debe hacer la comunidad respecto a cómo se lleva a cabo esta actividad del ser humano primero, entendiendo las diferentes etapas y conductos regulares que debiese seguir educando a la población. And I realize, of course, that this slide is in Danish, so I'll just pop up some of the English translations here, but I think I'll move on to the next slide. Okay, perfect. Right, so it's about, sorry, and now to the physiotherapy and rehabilitation part. So physiotherapy is today a recognized part of the Danish healthcare system, and physiotherapist treats patients in hospitals, municipalities, and private practice. They have PhD degrees, are professors, and carry out research in the highest international level.
La fisioterapia en Dinamarca ya es una vía reconocida en el área de la salud, la cual está integrada por estos fisioterapeutas que se encuentran desde hospitales, centros ambulatorios o prácticas privadas, profesionales que han obtenido sus doctorados, que realizan investigación. And it hasn't always been that way. The development towards today's modern physiotherapy started 100 years ago, when around 400 masseuses founded the Danish General Massage Association. Massage was a profession for single ladies who wanted to be self-employed, and they paid for their training, which was authorized by the Medical Association. Bien, dentro de la historia de la profesión en Dinamarca, empezó hace aproximadamente 100 años atrás, en donde se organizó la Asociación Danesa General de Masajes. Los masajistas en este caso eran mujeres danesas que deseaban ser independientes, por lo tanto se organizaron alrededor de 400 de ellas y a través de esta asociación lograron poder profesionalizar el masaje. For decades, these masseuses fought for recognition as a professional group before they could call themselves physiotherapists in 1952. And they fought with doctors and for the control of the profession until 1968, when they received state authorization. Por lo tanto, por años, esta asociación de masajes luchó para ser reconocido como un grupo profesional. No se podían llamar fisioterapeutas hasta 1952. Cuando llegó eso, comenzó todo un proceso de lucha contra los médicos en el control de la profesión hasta 1968, en donde recibieron la autorización por parte del Estado. And then they fought more for an academic education, which they then received in 2002, and again fought for the right to independently diagnose and treat patients, which became a reality as late as in 2007. También dentro de las luchas de nuestros colegas en Dinamarca fueron la lucha académica para lograr eso, que fue instaurado recién en el 2002. También se luchó por la independencia del diagnóstico y del tratamiento de los pacientes, lo cual se convirtió en una realidad en 2007. And 100 years in motion is a professional history that is woven into development not only of the healthcare system, but of the entire Danish society from the end of the 1800s until today. Por lo tanto, en estos 100 años del movimiento de la profesión o de la historia, cómo fue tejiéndose, no solo se vio beneficiado el sistema de salud, sino también la propia sociedad danesa, la cual desde fines del 1800 hasta la fecha ha ido en beneficio. Yes, and as I said before, physiotherapy is today a recognized part of the Danish healthcare system. Y es así como la fisioterapia es reconocida como una parte importante del sistema de salud danés. And the access for free physiotherapy was introduced in 1989. And in 2008, the access was expanded so that it also included people with functional impairment as a result of a progressive disease. But it means that physiotherapy is free of charge to subgroups in Denmark. And I'll show you the diagnosis covered by the regulation on free physiotherapy. La realidad danesa es que la fisioterapia es gratis, libre para diferentes grupos, subgrupos,
en 1989 se volvió gratuita para aquellas personas con disfunciones, y la cual ha ido en aumento hasta el 2008, en donde este alcance de la gratuidad en la fisioterapia aumentó a otros subgrupos. And this, I know this is a very busy slide, but this will just give you an impression of how many diagnoses are covered by the subsidy and the free physiotherapy. This is neurological diseases, bone and joint connective tissue diseases, acquired neurological diseases. Dada la realidad de la gratuidad, se volvió necesario que estos diagnósticos estuvieran, ¿verdad?, establecidos con la finalidad de ser subsidiados por el gobierno y las municipalidades. Por lo tanto, aquí podemos ver en la diapositiva diferentes áreas de diagnósticas con sus respectivos diagnósticos. And also physical disabilities as a result of accidents. But I'll just move on now. Y también hay disfunciones físicas como resultado de lesiones. So, yeah, sorry. So Yep. rehabilitation by a physiotherapist in hospital and outpatient or in the municipality is free at all times for the general population. If you talk about the private sector, we get subsidy for physiotherapy, and we get even more subsidy if we have a referral from a medical doctor. Por lo tanto, al día de hoy, la realidad de la fisioterapia en los hospitales daneses es que es gratuita. También en el ámbito ambulatorio y en el ámbito municipal, también es gratuita para la población general. En el sector privado, la fisioterapia es subsidiada. Y por otro lado, también cuando esta fisioterapia es referida por un doctor en medicina, medical doctor, también podría obtener un subsidio aún mayor. So hospitals in Denmark are part of a system that offers treatment with focus on also improving the general health of the population. And this is my hospital, so the whole area you see around here that I drew up, this is the hospital I work at. Por lo tanto, los hospitales en Dinamarca son una parte esencial dentro del sistema de salud. La profesora en estos momentos muestra el hospital donde ella trabaja, de Copenhagen, y muestra la superficie y las dimensiones que presenta dentro de la comunidad. And the main departments I'm working at, you see them here marked with the arrows. That's the Department of Physical and Occupational Therapy, situated here. Then it's the Institute of Sports Medicine, Copenhagen, situated here. And then it's the Department of Sports Traumatology, situated here. Dentro de la imagen, lo que la profesora nos presenta es las diferentes infraestructura que existe en este caso para el Departamento de Terapia Física y Ocupacional. Por otro lado, el Instituto de Medicina Deportiva de Copenhagen y el Departamento de Traumatología Deportiva. And now moving more into the physiotherapy field. Y ahora nos vamos a sumergir en el área de la fisioterapia propiamente tal. Yes. So I want to talk a little bit about how you as a physiotherapist in Denmark can obtain a postgrad degree in ultrasound, a postgrad degree in sports physiotherapy, and how our clinic at the University Hospital is organized between orthopedic surgeons, sports medicine doctors, and physios. También una mirada general respecto a cómo es la organización. Los fisioterapeutas en Dinamarca obtienen posgrados, o cómo se puede obtener un posgrado en ultrasonografía, un posgrado en fisioterapia deportiva, y también cómo
las clínicas, en este caso del hospital universitario, está conformada por cirujanos, médicos deportistas o deportólogos y fisioterapeutas. And I'm also going to talk about how diagnostic ultrasound is used as a supplement in the clinical diagnosis, and how my research in ultrasound has led to me being a sought-after capacity also for orthopedic surgeons, and how we integrate ultrasound measurements in clinical studies. So just También briefly. Yeah, no problem. So, también entonces lo que se va a abordar es cómo viene a ser el diagnóstico a través de la ultrasonografía, un suplemento al diagnóstico clínico propiamente tal, en situaciones musculoesqueléticas. And I'll also try and do this a little briefly because we are short of time. What you can see from this slide is how my professional life evolved. And if you think about the history of the physiotherapy profession in Denmark, you can also see here that I didn't obtain a master's degree until later in my professional life because it wasn't possible in Denmark. But on the other hand, I had the work with the clinical specialization in ultrasound and in sports physiotherapy. So it means that I can integrate research with a very profound specialized clinical work day as of now. Aquí lo que podemos ver es el ejemplo de el desarrollo de la profesión por parte de la profesora, donde se puede observar que va muy de la mano también con la realidad danesa en los últimos tiempos. Ella hace alusión a cómo pudo estudiar y conseguir su grado académico tardíamente en este proceso formativo. Sin embargo, lo que viene a colaborar y a potenciar este proceso es su experiencia clínica, que le ha permitido, ¿verdad?, tener mucha más claridad respecto a todos los procesos de investigación también. And then, of course, there's also some kids that popped up that also take some time in life. Y entre medio Right. también están los niños que aparecen en la vida familiar. Yeah. So the Department of Physical and Occupational Therapy in Bispebjerg Hospital employs 140 physical therapists and occupational therapists, and the research department counts 14 people. Por lo tanto, en este caso, la parte clínica del hospital tiene alrededor de 140 fisioterapeutas y el departamento o la parte del área de investigación. Excuse me, how many were there in the 14. research? 14. Y 14 en el área de investigación. Yes. And the Department of Sports Traumatology and Arthroscopy is one of 8 orthopedic departments at the hospital. Y el Instituto de Ortopedia es uno de los departamentos, ¿verdad?, en el hospital donde tienen este equipo de trabajo. Yeah. And then there's the Institute of Sports Medicine Copenhagen that is actually currently ranked #1 in the world on the Shanghai global ranking of sports science schools and departments. And it's the second time that we rank #1. And it's also recognized by the International Olympic Committee as a research center for prevention of injury and protection of athletes' health. Bueno, dentro de los institutos que veíamos anteriormente, uno de ellos es el Instituto de Medicina Deportiva de Copenhague y la Clínica de Medicina Deportiva, que en estos momentos, según el ranking Shanghai Global, es la clínica número 1 en el mundo respecto a las ciencias del deporte. También es segunda vez que recibe este reconocimiento. Además, es reconocida por el Comité Olímpico Internacional como el mejor centro de investigación en la prevención y la protección
y la prevención de lesiones deportivas y la protección de la salud del deportista. And it's a joint research institute and outpatient clinic. So there's about 50 plus researchers, and then about 8 to 10 medical doctors and 7 to 8 sports physiotherapists. El equipo de trabajo está conformado por investigadores. Did you say 15 or 50? No, more than 50. No, okay. No más de 50 personas trabajan ahí, donde de ellos hay investigadores, alrededor de 8 a 10 de ellos son médicos y de 7 a 8 más o menos fisioterapeutas deportivos que trabajan en la clínica. And when the patient meets into our clinic, they meet a thorough diagnosis and multidisciplinarity. And as you see here, if you are referred from your general practitioner or a rheumatologist or a orthopedist, you see a sports medical doctor and they will have a clinical and paraclinical examination. Some 50% of the patients will go to the sports physiotherapist for clinical examination and rehab planning. Another 50% will go to a private practice outside the hospital. Entonces, cuando el paciente ingresa a este instituto, a esta clínica, es recibido con un diagnóstico riguroso y multidisciplinario. Si el paciente es referido desde su médico general, o reumatólogo o ortopedista, es recibido por un equipo de médicos deportivos, los cuales los derivan en donde un 50% de ellos van a ser derivados hacia la examinación clínica de un fisioterapeuta, o la otra mitad que iría a una práctica privada subsidiada. And I want to mention in the end that then the patients have 4 to 8 consultations with the physiotherapist, including ultrasound as a pedagogical tool on the way. Aquellos pacientes que van con el fisioterapeuta generalmente tienen un número de entre 4 a 8 citas, sesiones, en un periodo de 6 meses. Esto también incluye el uso del ultrasonido como una herramienta pedagógica y una medida de seguimiento en el proceso de la rehabilitación. And this is just to mention, and we will have to do it very briefly now, that we have an ideal and unique opportunity to provide the clinic and the athletes with the latest knowledge because we have the research so close to the clinic. Dentro de las características y algo muy poderoso y positivo es que así tanto como tienen el área clínica, tienen muy cercana el área de la investigación en esta clínica. And inspired by our use of ultrasound in the clinic, I found it interesting to investigate the reliability of quantitative measurements of suprachromal structures in the shoulder. Teniendo claro esta convergencia que existe entre la clínica y la investigación, y aprovechando la ultrasonografía que estaba presente, se empezaron a hacer investigaciones, ¿verdad?, en la aplicación de esta técnica, y como pueden ver, se han generado publicaciones de estas investigaciones, particularmente relacionadas con la evaluación de las estructuras, en este caso, como se observa en el artículo, estructuras subacromiales. And for example, here we found a high intra and interrater reliability by ultrasound of the supraspinatus thickness in patients with positive impingement symptoms and healthy. And I'll just move on to the next one before you translate, Oscar. Yep. And then we also found both high intra and interrater reliability of dynamic ultrasound of the supraspinatus tendon in participants with impingement and healthy.
foco de estas investigaciones ha tenido como objetivo buscar la confiabilidad. La confiabilidad intraevaluador y intra e interevaluador. Esto se ha podido observar, como ven en las imágenes, a través de la observación del músculo supraespinoso en casos de engrosamiento degenerativo. And I'll move a little backwards here. So what the patients are doing here, I don't know. Can you see me now? Yes, Professor, we can see you. Ella se va a Yes. mover atrás para la imagen So- para que la vean. Yeah, so the patients are lifting their arm like this when you see the pictures on the ultrasound with a probe placed like I show on the picture up here. El movimiento que hace la profesora es el movimiento que están haciendo los pacientes que se están observando en la ultrasonografía. And what we see here is a negative impingement where the tendon is sliding nicely underneath the acromion. And over here, you can see more like a bulging up of the tendon on the way here. Can you see my pointer? Yes, Professor, yeah. Okay. Lo que So está here we mostrando see like a thickening. Okay. Yeah, Lo que está mostrando la profesora es que en la imagen con un pinzamiento negativo podemos ver un deslizamiento suavizado del tendón del supraespinoso. Por otro lado, con el pinzamiento positivo en la imagen derecha, podemos ver cómo ese tendón engrosado efectivamente choca con la estructura subacromial. And I'll just move on now. So I'll move on to more research using ultrasound. A big part of my research is centered around rotator cuff related shoulder pain or suprachromial shoulder pain. Ahora vamos a mover un poco hacia las investigaciones que ha ido desarrollando la profesora, las cuales se enfocan principalmente en hombro, particularmente en manguito rotador y en dolor subacromial. And when we talk about rotator cuff injuries, it becomes complicated by the fact that there's no agreement on classification or terminology. And therefore, we cover a wide range of conditions. And it's a very heterogeneous patient group. La dificultad que existe detrás es la inespecificidad de este dolor, por lo tanto, el abanico de posibilidades diagnósticas, ¿verdad?, o de alteraciones es amplio, como pueden observar acá. Some of the recent research suggests that we consider this condition as a continuum from tendinopathy to a degenerative rupture, and much can happen between. Es importante tener en consideración que esta condición, que es el dolor de hombro relacionado con el manguito rotador y dolor de hombro subacromial, es una condición progresiva, la cual parte, ¿verdad?, con esta tendinopatía, en este caso, del manguito rotador, y puede tener un desenlace como es una ruptura propiamente tal del tendón. And I'll dig a little bit more into the research now. Nos vamos a ir un poco más a la investigación propiamente tal. In a multi-center randomized control trial, we have investigated when is it appropriate to introduce loading and active exercises after surgical rotator cuff repair. Entonces, en estudios controlados aleatorizados, podemos ver que en este caso la pregunta de investigación fue ¿cuándo es apropiado introducir las cargas sobre este hombro, ¿verdad?, a través del ejercicio, en particularmente tendones o rotator cuff, manguito rotador, en el manguito rotador, en ruptura del manguito rotador. We included patients with, we included patients with traumatic-based total rotator cuff tear, and we did a lot of measurements on the patients, including patient-reported outcomes and also re-tear. And at 1 year follow-up, we
examined the shoulders of the 79 operated patients. So we examined both the healthy shoulder and also the operated shoulder using ultrasound. Entonces, dentro del proceso metodológico que se utilizó en esta investigación después de la operación, postoperado, se evaluaron los hombros de estos pacientes y tuvieron un transcurso de alrededor de un año, en donde, como pueden observar en la imagen, se evaluaron a los 6 meses con ultrasonografía para luego ser valorados nuevamente al año. And the patients were randomized into 2 groups, a progressive active exercise group and a usual care group, where they were not allowed active exercise until week 5. Por lo tanto, esta separación de los grupos, aquellos que podían tener un tratamiento con ejercicios progresivos, por un lado, y otro grupo que tenía el cuidado habitual por el otro. And we found that at 12 weeks and 1 year, there were no significant difference between the groups in Western Ontario Rotator Cuff Index as a shoulder-specific questionnaire, or in any other outcomes, including pain, range of motion, and strength. Los resultados mostraron que no hubieron diferencias significativas entre los grupos, desde diferentes perspectivas como es estilos de vida, dolor, trabajo. So both groups showed significant improvement over time in all outcomes. So the answer to when is it appropriate to start loading the repaired tendon, that's from week 2 after surgery. Se pueden observar también que todos los grupos tuvieron una mejora. Sin embargo, el cuándo la carga debiese realizarse seguía en cuestión. And importantly, at 1 year follow-up, we also had 13 re-tears, and we had 6 in the progressive group and 7 in the usual care group. And this means that there was not an increased risk of re-tear by starting early loading. Dentro de los resultados también se mostró que después de un año postoperado se obtuvieron 6 pacientes con una ruptura, 6 pacientes del grupo con la actividad progresiva, con la carga progresiva, y 7 del grupo que habitualmente recibe la terapia convencional. Por lo tanto, esto da como conclusión de que independiente del grupo, la carga progresiva no es un impedimento, entendiendo que la frecuencia de relesión o ruptura es igual con el grupo convencional. And therefore, we are now changing our post-operative regimen in collaboration with the surgeons to allow more activity for patients who will prefer that. And that's another example of multidisciplinarity and our autonomy as a professional group. Esta posibilidad de demostrar que independiente del grupo en que se encontraban, la posibilidad de ruptura era similar, permitió que se pudiese trabajar con el equipo multidisciplinario, se le diera a entender al equipo médico que aquellos pacientes que preferían realizar ejercicios con carga no presentaban ninguna diferencia en el riesgo con aquellos que usaban el tratamiento habitual o convencional. Y esto permitió también generar autonomía en el abordaje. And shortly after our publication, the latest of about 20 systematic reviews from the last decade was published, and it shows the same results. So basically, we agree across the world. Las publicaciones de los últimos años han demostrado que efectivamente este tipo de abordaje han sido replicados en otras partes del mundo y han habido consensos, ¿verdad?, de manera transversal desde estos estudios iniciales. And I think I'll jump over a couple of these slides to move a little bit on to the next study to be a little bit more brief in the presentation. So moving on to the large group of patients with rotator cuff tendinopathy.
Entonces ahora nos movemos a un grupo de mayor edad con problemas de hombro, dolores por tendinopatías. So the growing evidence from the primary literature supports supervised physiotherapy rehabilitation as an effective intervention for rotator cuff tendinopathy, but most studies focus on the loading. Por lo tanto, los grupos, en este caso, la terapia, la fisioterapia trabajada durante el proceso de la rehabilitación supervisada, ¿verdad? Por el fisioterapeuta, está establecida. Sin embargo, what was the last part with the medical? I was just saying that most studies focus on the loading. So how much loading can we apply to the patients? Perfecto. Y dentro de eso, la mayor cantidad de estudios está enfocado en cuánta carga podemos o no entregarle al paciente en este proceso de rehabilitación del hombro. But in this study, we are focusing on something new, and it's whether pain-based on tendon load should be allowed or avoided during shoulder exercise. Ahora, la particularidad de este estudio era efectivamente con la variable del dolor y que si efectivamente el dolor debiese considerarse como una instancia de o evitar el dolor o no evitarlo, teniendo presente la posibilidad de controlar el dolor en el proceso, estando presente y no simplemente evitarlo. And the idea is to compare two exercise programs where the main difference is whether we allow or avoid pain based on tendon loading during and after exercise. Y aquí los grupos fueron separados en donde ambos realizaban ejercicio terapéutico, sin embargo un grupo no permitía que hubiese dolor en este abordaje y otro grupo sí permitía que hubiese dolor en este abordaje. And the rationale behind the exercise program is by varying the tendon load based on selective muscle activation during the exercises, we choose exercises meant to load or unload the tendon. Los ejercicios utilizados fueron específicos para cada grupo muscular. De esa manera, como se observa en la imagen, pudieron realizarse las cargas progresivas en los programas de ejercicio. And here are examples of exercises considered to load the supraspinatus tendon. Y aquí podemos ver los ejercicios que consideran que se genera carga sobre el tendón del supraespinoso. And likewise, here we have the ranking of exercises considered not to load the supraspinatus tendon. And we have the same ranking for the infraspinatus. En este caso tenemos un ranking de la carga o mejor dicho, de cómo no cargar el tendón, ¿verdad? Y también existe un ranking para el supraespinoso. Estos son ejercicios que no cargan el tendón. And just briefly, the principle for both exercise programs are based on these EMG studies. And here you see other examples of the exercises. Estos ejercicios se basan todos en la actividad electromiográfica que se puede obtener en cargas o en ejercicio, en este caso, al 40% de la contracción voluntaria máxima. And when we load more than 40% of the MVC, the maximal voluntary contraction of the muscle, we also accept an increase in pain during training. El aceptar esta dosificación del trabajo muscular, a la vez estamos aceptando también un aumento del dolor en este programa de entrenamiento. And these are examples of exercises proven not to have notable supraspinatus and infraspinatus tendon load.
Por otro lado, como veíamos en la diapositiva anterior, con ejercicios con carga, en este caso estamos viendo ejercicios que no tienen carga sobre los tendones, sobre el tendón en este caso, y que presentan una actividad electromiográfica al menor que un 20% de la contracción voluntaria máxima. And here we are not accepting an increase in pain during training with the tendon load below 20% of MDC. Y a diferencia del grupo anterior, en donde, dadas esas condiciones, se aceptaba que hubiese dolor o que hubiese un aumento en el dolor, en este caso, en este grupo, no se está aceptando que hubiese un aumento del dolor. And briefly, after inclusion, patients are randomized to this pain allowance group or pain avoidance group. And I'll just stop with this. Just go on. Bueno, y aquí podemos ver efectivamente la progresión de sesiones y, excuse me, can you repeat that, the last part? Yeah, so just after inclusion, patients are randomized to either of the two groups. Yeah. So that'll be allowing pain or avoiding pain. Perfecto, entonces las flechas moradas de abajo podemos ver cómo de manera aleatorizada los pacientes iban a quedar en el grupo que permitía el dolor y el grupo que no permitía el dolor. And as of right now, November 2022, we have included 36 participants and 15 participants completed the intervention. So this is an ongoing study. En estos momentos, hasta el noviembre del 2022, se llevan 36 pacientes incluidos, 15 de ellos con los cuales han completado la intervención, y esta es una investigación en desarrollo. And how is time? Because we are running a little late. Should we just proceed with the last bit? Sure, Professor, whatever it feels right. Yeah. Is it okay for you? Yeah, no problem. Okay, good. So another example of a collaboration also using ultrasound is a study that I performed together with the Ghent University in Belgium, where we were looking at the suprachromial structures and using quantitative ultrasound measurements on the shoulder. Otros estudios también que está presentando la profesora ahora tienen que ver con el uso de la ultrasonografía, ¿verdad?, en diferentes escenarios, como es el espacio subacromial, en este caso en pacientes femeninos, o los efectos, ¿verdad?, que tienen los ejercicios sobre la articulación glenomerular. So we were looking into measuring the acromial humeral distance before and after applying isometric resistance, given us a superior inferior translation as a delta value, and then also measuring the really measuring the, if I'll show it here, the translation in this direction and the translation in this direction. Estudios de movimientos kinemáticos de la glenohumeral desde cefálico a caudal, se podría decir, una traslación, en este caso de la glenohumeral superior-inferior y antero-posterior. And this should be a video as well. So, and what you see here is that we applied a 2 kilo dumbbell on this shoulder hypermobile patient. And by applying the dumbbell, the superior inferior laxation. So you actually see the distance, the suprachromial distance increase. So the humerus go more distal compared to the acromion. En este caso estamos viendo a un paciente con una mancuerna de 2 kilos que presenta una hiperlaxitud, en la cual en la imagen podemos observar, como mostraba la profesora, este deslizamiento, ¿verdad?, esta traslación de la glenohumeral y el aumento de este espacio subacromial.
And another research collaboration I'm involved in is now it's some pictures that you know of, but we have a great collaboration around this shoulder-specific rehabilitation combined with aerobic exercise versus solely shoulder-specific rehabilitation in patients with type 2 diabetes. And we also published the study protocol for this study. Dentro de las colaboraciones que la profesora está trabajando, una de ellas es junto a nuestra profesora Fernanda Jarequian en el proyecto Fondesit, que busca identificar, ¿verdad?, los desórdenes musculoesqueléticos en pacientes con diabetes tipo 2. And I'm really happy for this collaboration and looking forward to more collaborations in this field. And here you see all the involved researchers and physical therapy and master students. Y ella está muy entusiasmada y feliz de poder estar colaborando en esta área y también buscando a futuro poder seguir con esta colaboración en el área de la investigación en kinesiología. And the main purpose of this study is to compare the effect of two distinct treatment protocols, conventional shoulder musculoskeletal rehabilitation combined with aerobic exercise versus solely conventional shoulder musculoskeletal rehabilitation. And we are measuring on shoulder pain, function, strength, kinematics, and then also using ultrasound, the supraspinatus tendon thickness. Entonces, los propósitos de este estudio siguen siendo la comparación entre diferentes protocolos o tratamientos de protocolo, dadas las alteraciones musculoesqueléticas a nivel de hombro que se presenten, considerando, ¿verdad?, las diferentes modalidades terapéuticas en cada uno de los grupos. And the status as of October 2022, we included 30 participants and 10 participants completed the intervention so far. Y hasta el momento en esta investigación se han reclutado 30 pacientes, los cuales 10 ya han podido completar la intervención. And now, finally, one of the last studies that I'm going to mention here is that we also have a specialized collaboration with the orthopedic surgeons where I have an outpatient clinic every second Friday, and we are looking at scapular muscle recruitment in patients with scapular crepitance or snapping scapula. Y finalmente, una de las últimas colaboraciones que se está trabajando con médicos ortopédicos cirujanos en clínicas ambulatorias, en donde se está abordando a pacientes que presentan crépitos escapulares o el snapping scapula, que es como escápula resaltante o resalta. And the aim here is to document the effect of both the non-surgical and surgical treatment. So all these patients are not having surgery, but some of them are, and nonetheless, we want to document everything around their clinical diagnosis. Y dentro de la investigación, los grupos están aquellos que van a recibir cirugía y aquellos que no reciben o que reciben un tratamiento convencional. Por lo tanto, el objetivo es poder describir efectivamente cómo se van desarrollando sus procesos dependiendo del abordaje terapéutico que presentaron. And in addition to the clinical examination, we have a lot of imaging using 3D CT scans and MRI, and they are all used to exclude exostosis or other pathology where patients should benefit from primary surgery. And over here, can you see my pointer now? Yes. So over here you see a normal scapula, and if you go over here, you see actually a bone spur. This is a 19-year-old male with scapular crepitance due to a scapular exostosis here. Dentro de las herramientas utilizadas, aparte de la examinación clínica, también se utiliza imagenología. En este momento podemos observar, ¿verdad?, las diferencias en la resonancia magnética
en el lado izquierdo de un sujeto sano y en el lado derecho un sujeto con una alteración escapular. And here you see a picture of a 24-year-old female with scapular crepitance after a clavicle fracture resulting in a 2 centimeter shorter clavicle. También podemos ver en el costado inferior derecho una paciente de 24 años con también esta alteración del crepito escapular que presentó también una fractura a nivel clavicular. And we're using surface EMG measurements to performed on the serratus anterior and all 3 parts of the trapezius muscles. And patients are also answering questionnaires, shoulder-specific questionnaires. Además de lo visto anteriormente, se están utilizando tecnologías o instrumentos de medición como la electromiografía de superficie, puesta en los diferentes músculos, como pueden observar en la presentación, y además la utilización de cuestionarios, ¿verdad? Respecto a la funcionalidad de hombro. And after a familiarization, 3 5-second MVICs are completed for each position, and with at least 30 seconds of rest between the different repetitions. And after this, we do the exercises. Se hace una medición inicial de la contracción voluntaria máxima por 5 segundos en cada una de las posiciones. Luego que se tiene ese parámetro basal, se comienza a hacer los ejercicios. And here is the 7 exercises that all the patients are performing. And we have 40 healthy that performed all these exercises as well. Aquí podemos ver los diferentes ejercicios que realizan todos los pacientes en este protocolo de intervención terapéutica. And as you can see from this we have a 1, 2, and 5-year follow-up. We started inclusion in June 2020 after the first COVID lockdown. And we also been through a second lockdown where we didn't see patients. So the time frame is really quite long. As you can see here, we're going to 2028. Aquí podemos ver una línea de tiempo de esta investigación, el cual tiene una progresión para un seguimiento de 1 año, 2 años y 5 años. Lamentablemente ha ido extendiéndose los tiempos, dadas los dos confinamientos que hubieron en el país. And right now we've included 23 patients. So this is the status of November 2020. Y la realidad de este proyecto en estos momentos, a noviembre del 2022, es que hay 40 pacientes incluidos, de los cuales 23 están siendo tratados. And that was it. So now to the questions. Y eso sería la presentación de la profesora. Si hay preguntas, muchas gracias. Si existen preguntas en el auditorio en estos momentos, se los pueden realizar a la profesora. Okay, we have a question, professor. El profesor Fuentes. Y la va a hacer en inglés, me imagino. Of course. Okay, thank you, Brigitte, for your great presentations. It was we had a lot of information, so it's a significant amount of information, very useful for clinicians, for sure. So, and also we have a relatively good impression about how physiotherapy is working in Denmark and the significant role of physiotherapists in the health, within the health system. So it was very helpful for us. I wish I could have something of that in Chile. So it's a very I think it's going to take a long time to do something like that here, but it's very interesting to see how different countries can position or can put the profession in such a good level. So thank you for that. Thank you. Well, my question is based on what do you think is the main contribution of ultrasound in rehabilitation?
I mean, of course, the doctors are using it as a diagnostic tool, and primarily that's also the doctors here in Denmark. But as a physiotherapist, you are also allowed to use it to put your physiotherapy diagnosis, and that is mainly the pedagogical part of it, and also monitoring the load that you're applying, and the pictures and the little video I was showing of lifting up the arm and see how the supraspinatus tendon is moving underneath the acromion. It's often very helpful for the patients to see and get a little more detailed information on what's going on. La pregunta del profesor Jorge se refería a la relevancia que tenía esta herramienta del ultrasonido, ultrasonografía. La profesora definía que de por sí el diagnóstico, utilizando esta herramienta, particularmente el diagnóstico médico, lo utilizaban los médicos. Sin embargo, para los fisioterapeutas permitía también ver el comportamiento del músculo propiamente tal en estos procesos, y también hay un componente importante en lo que es la educación hacia el paciente, donde él pueda visualizar cómo se está comportando, ¿verdad?, su proceso. Thank you, Brigitte. One more thing. Usually when we apply an intervention, right, most of the time physiotherapists have the problem in terms of the outcomes. We usually use subjective outcomes. So mostly self-reported questionnaires, right? Although they are valid and reliable, they are basically inherent subjective. So I think the ultrasound can provide you objective tool to demonstrate a change, to demonstrate an improvement when you apply a different type of intervention. So I think that's in my case, I could say that that is a very important tool to demonstrate a change in an objective way, basically. Thank you very much. Exactly, and I agree. I mean, this is a supplement, and this is to me another objective measure. So I can have a range of motion, and I can have strength measures, and then I have the ultrasound, and this is next to the patient-reported outcomes. And I think it's very nice to be able to cover the spectrum, so you have subjective measures and also objective measures. Bien, lo que decía el profesor respecto al uso de la ultrasonografía, el profesor Fuentes hacía alusión a los resultados, ¿verdad? Que muchas veces estos resultados tienden a ser un poco subjetivos de lo que uno podría rescatar desde el paciente. Sin embargo, la ultrasonografía viene a cumplir un papel o viene a ser una herramienta que nos entrega una información mucho más objetiva dentro de muchas otras alternativas, y viene a ser un complemento, ¿verdad?, al momento de poder realizar evaluaciones o diagnósticos. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo lo voy a hacer en español, sí. No se preocupe, yo hago la traducción. Primero agradecer la presentación y de verdad ojalá esto lo pudieran ver en todo Chile, no solo fisioterapeutas, kinesiólogos, sino que en los espacios de toma de decisiones, para poder ir demostrando lo atrasados que estamos en Chile respecto del avance de la profesión y de la inclusión del kinesiólogo en los distintos espacios. ¿Y por qué digo esto? Porque me llamó poderosamente la atención la infraestructura o la planificación urbana con un enfoque que potenciara el movimiento y la actividad física y la vida saludable. Y mi pregunta va orientada a, ¿hay algún grado de participación directa de fisioterapeutas en la planificación urbana, en la gestión de estos proyectos o de la infraestructura? Porque acá en Chile vemos que se hacen proyectos en esa área, pero en realidad no hay participación de kinesiólogos, y finalmente son proyectos muchas veces para el papel y que en realidad no tienen un impacto real, y muchas veces también están hasta mal diseñados, las ciclovías, las plazas de actividad física, etcétera. Entonces,
hacia allá va mi pregunta para poder relevar la importancia de la participación del kinesiólogo como estudioso del movimiento, no solo en lo clínico, sino que también en todas las áreas donde esté involucrado el movimiento humano. Perfect. Gracias, Mauricio. So our colleague here, Mauricio, is first of all thanking you because he would wish that this presentation could be more widely known by the Chileans here, knowing that there's a references of how Denmark's doing all this. And the question goes, well, the other thing that he was letting us know is that he was amazed how the infrastructure and everything that's built goes around physical activity, movement, and that's where the question comes: are physical therapists being asked? Are physical therapists being involved in the decision making of all these type of projects or municipal or governmental decisions, or we're just focusing on only the clinic? No, physiotherapists are part of the Danish Health Authority. So the Danish Health Authority has like a board, and for all the recommendations, the national clinical recommendations, you have physiotherapists in that board of every intervention. So we are as doctors, medical doctors, we are involved and are participating in all these levels as well. Perfect. Was that, did that answer the question? Yeah. La realidad, Vanessa, es que a través de de esta entidad gubernamental, que es no me acuerdo en este momento el nombre, pero como el Ministerio de Salud de Dinamarca, existe una mesa de trabajo en donde están las diferentes disciplinas y en este caso está presente la fisioterapia y por lo tanto tienen voz y voto también en todos estos procesos. Están involucrados directamente. Okay. Any other questions? Oscar, una pregunta del chat. La profesora Fernanda primero agradece la exposición y pregunta por el rol del kinesiólogo en este trabajo intercomunado con los cirujanos ortopédicos en las clínicas. Ya, le damos el pase a la pregunta de la profesora Fernanda y luego terminamos con el profesor y acá con la alumna. There's another question, Professor, which is here in the chat. Which is from Professora Hebekien. And she wants to ask, it says, I would like to know if you could talk a little bit about the role of the physiotherapist in the hospital considerations, in hospital considering their work in collaboration with orthopedic surgeons in the patient's rehabilitation. Lo que pregunta la profesora Fernanda se relaciona a cómo se relaciona, ¿verdad? O cómo se interactúa el fisioterapeuta con el cirujano ortopédico en un contexto intrahospitalario. Yes, I know why she is asking me this, because she's been here visiting me in the spring and saw how it works. Right. So I can come up with an example. Every second Friday, I have this outpatient clinic with a professor in orthopedic surgery. And we see all the patients from all over Denmark. We see them together. And we interact and we assess the patients, look at the paraclinical pictures that I was showing you. And we are using the ultrasound in our examination. And as an example, when we need to supplement with the ultrasound, because that's not every time, but if we need to look a little bit more into the structures of the shoulder or behind or at scapula, he would say, okay, so Birgitte, it's my first name, you'll do the ultrasound. You are much better to do that than me. And so we have like an equal collaboration where it goes forth and back, and we know of each other's strength and capacities. And physios are much more into the functional anatomy
during movement and kinematics, then doctors are medical doctors. Perfecto. La profesora dice que esta interacción se realiza en base a una comunicación directa y un conocimiento de las competencias de cada una de las disciplinas. Ella mostraba el ejemplo de la realidad que tenía, por ejemplo, utilizando efectivamente la ultrasonografía, quizás para diagnosticar o visualizar una estructura anatómica particular, que era más la competencia del médico. Sin embargo, cuando había que abordar de mayor complejidad, entendiendo el movimiento y la función de las estructuras dentro de la zona que está siendo evaluada, ahí la fisioterapeuta, en este caso la profesora, era la que venía a colaborar, dada su comprensión de la función que tenían estas estructuras musculares o tejido blando óseo. And I mean, this also, can I just add that this also counts for all the research projects collaboration, and that we have this quite equal collaboration, because we know you are good at that, you are good at that. We don't have a superior medical doctor up here and then the rest. Yo creo que esa parte quedó bastante clara. No hay una profesión superior aquí. No está por encima el médico de todos. Aquí todos colaboran. Todos saben cuáles son las fortalezas de cada una de las disciplinas y de esa manera se genera el trabajo colaborativo. We have two more questions. Dos preguntas más, profesor. Es una inquietud, fundamentalmente, es cómo, si es que ellos monitorizan el tema de la aceptación del dolor en el grupo intervenido. Porque años atrás nosotros intentamos emular con el daño muscular. No obstante, tuvimos la restricción del comité de ética en términos de que esta aceptación del dolor podría manejar para presentar un trabajo que tenga esa variable. ¿Y cómo monitorizan esa aceptación del tiempo, considerando que hacen evaluaciones a presente? Principalmente aquella que es Okay. So the question here from Dr. Escobar is understanding that the pain is it's a symptom, and in this case, how you were saying that you guys that the research is considering, it's managing it, it's controlling them, it's not just taking it away. The question goes, how is it possible to thorough control and manage this, understanding that all of this research have to go through, for example, an ethic committee that has to accept that the patient is going to have pain. Yeah. We just sharing an experience that we tried to do here in Chile a couple of years ago, where we wanted to monitorize muscle damage, but it had a problem with the ethics committee. So how is this working for you and the Yes. research? So what I didn't dig into today is what the background knowledge of the protocol of allowing more pain is. But the fact is that we got firm evidence from the lower limb, so from the patellar tendon and the Achilles tendon, that we need a considerable amount of load to make the collagen in the tendon healing. And the amount of load means that you also need to accept some pain during rehab exercises. And because it's well known and has been confirmed in several large RCT studies, we know it so firmly that our ethical committee will accept it, because the fact that we need to apply load and accept some kind of pain. And this is the whole idea we're bringing up to the shoulder. Bien. Lo que dice la profesora es que
existen investigaciones que respaldan el uso de cargas sobre los tendones para poder modificar el tejido colágeno. Entendiendo que esta modificación de carga no puede estar exento de dolor, los comités de ética no podrían rehusarse, dado que la investigación indica que es una condición el hecho de que esté presente el dolor para que estas cargas puedan ser adecuadas y aceptadas. Por lo tanto, la investigación manda. Okay, we have a last question. I know that you are aware about that our country is going through a lot of changes. I mean, social and some cultural changes. What would be a good advice from you, or an important recommendation for us to make a good first step in what involves physical activity in our role of physical therapists, in our mission of make a change in the way of the thinking in the community? My question is, what would be a good start for someday become like your country? Thank you. Of course, it's a good idea to start by have a change in the constitution, so you get more rights. And I think the physiotherapist or kinesiologist is a good ambassador. It is in Denmark, and it should be in Chile as well, a good ambassador for the physical activity message. So what you can do as a kinesiologist or physiotherapist is to have impact on the physical activity when you see your patients, when you treat your patients. Make sure you're not only choosing a passive modality. I mean, we are not using ultrasound treatment. I mean, not the diagnostic part, but just ultrasound treatment. We're not using laser treatment. We are using active treatment to help patients play an active role in their own rehabilitation, teaching them how to do in their daily life. So often it's necessary to talk about what exercises are best for you when you go back home. If they, for example, don't want to go into a fitness center, but just want to do some exercises in the living room, then you talk about that to make them take responsibility for their own life. Bien, la pregunta de Antonia hacía referencia a, dado estos cambios sociales, políticos que están ocurriendo en Chile, ¿qué sería una buena o pertinente forma de que la actividad física comience a tener un rol? Y la profesora hace alusión a que uno como disciplina, como profesión, como disciplina, debe ser un embajador de la actividad física. Es por eso que no podemos quedarnos en un abordaje terapéutico en donde yo me siento y le pongo el ultrasonido al paciente o la infrarrojo y lo dejo ahí. Tiene que ser una intervención completa. Tenemos que, y aquí voy a tomar no tanto palabras textuales de ella, sino de lo que yo siento, es que debemos empoderarnos respecto a lo que es el movimiento y la función y traspasarle eso, educar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, ¿verdad? Con la finalidad que ellos vivan y entiendan el movimiento, la actividad física, y no sea simplemente una intervención más de un síntoma o de un signo más. Okay, we're all set. Dr. Holmes, again, we thank you so much for your time. It's been wonderful to be able to share this moment with you, and we are anxious to be still in touch and to keep collaborating with each other. And hopefully for the next time, we could probably have you here and not on a digital world, but in a physical world. Okay, muchas gracias, profesora, por su presentación. La esperamos una próxima oportunidad. Thank you so much for inviting me. Okay, Thank you so much gracias. for inviting me.
Ok. Hasta luego. Bye bye, profesor. Bye bye. ¿Me salgo aquí, no? Bien, bueno, después de esta presentación tan enriquecedora desde una realidad del antiguo continente, del viejo mundo, vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos para que podamos estirar un poco las piernas y poder ir a tomar aire. Y vamos a continuar inmediatamente después con lo que se nos viene respecto a... Déjenme ordenarme acá. Respecto a la conferencia que nos va a dictar el profesor Dr. Paul Medina González. Por lo tanto, damos unos minutitos para comenzar.